tenemos esta guía donde vamos a hablar de estructuras cíclicas. Y un ciclo, pues, es un proceso que se repite y se repite y se repite y se repite X cantidad de veces hasta que ya sea que el usuario sabe cuándo se puede detener o ya sea porque un factor externo le dice, oiga, deténgase. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos tres estructuras cíclicas básicas y una de ellas es la de el ciclo for, que hace referencia a que hay un determinado número de veces que se repite el ciclo. Entonces, en eso, uno de los ejemplos que yo les podría dar es, oiga, dele 10 vueltas a la cancha. Y entonces usted llega y dice, ah, bueno, le voy a dar 10 vueltas a la cancha. Entonces yo tengo, en la mente tengo un contador, el valor que usted le quiera, o sea, el nombre de la variable o ese contador, usted le colocará, se lo colocará porque es el dueño de ese asunto. Y digamos que acá nuestra salida, y usted llega y dice, ah, bueno, entonces tengo que, le dicen, hay que dar 10 vueltas. Entonces, para y igual a 1 hasta 10, porque es el número de veces que vas a repetir. ¿Y el i con qué arranca? Pues con el número 1, y entonces usted llega y da su primera vuelta. ¿Sí o no? Dio la primera vuelta, y entonces, ¿qué pasa? Ahora el contador tiene que incrementarse. Entonces, ¿cómo se incrementa? Y es igual a i más 1. ¿Sí? Entonces el contador ya no vale 1, se le suma 1 que tenía más 1, ahora la i vale 2. ¿El 2 está dentro de ese rango de entre 1 y 10? Sí, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ah, bueno, entonces hago otra vuelta. Vamos, terminamos la segunda vuelta, entonces él vuelve e incrementa. Valía 2, le sumamos 1. Entonces, ahora vale 3. Y así sucesivamente se repite el ciclo hasta que, vamos a hacer ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, hasta que aquí llegó al valor de 10. Entonces, ah, se sigue cumpliendo en 10. Ah, bueno, perfecto. Entonces incrementa uno más. Y entonces incrementa uno más, quiere decir que acá 10 más 1 me va a dar 11. Y cuando va a arrancar, él de una vez llega y dice, oiga, pero es que 11 ya no está dentro de ese rango, o sea, hace que ya no hago más vueltas, se acabó mi proceso. ¿Listo? Entonces, es un ciclo que yo sé cuándo inicia y cuándo termina. Eso es un ciclo for. ¿Listo? Entonces, bueno. Después de eso, procedemos a mirar otras estructuras que cumplen, y aquí pues está la explicación en pseudocódigo y está el diagrama de flujo, y aparte de eso, hay un ejemplo que pues le coloqué yo comentarios para tratar de explicar lo mejor posible eso que les acabo de contar. Tenemos otro donde, que son ciclos con número indeterminado de interacciones. O sea, usted no sabe cuándo va a terminar. Entonces, si volvemos al cuento de darle vueltas a la cancha, resulta que el profesor llega y les dice, bueno, vamos a dar vueltas a la cancha. ¿Cuántas, profe? Yo les digo. Y entonces usted da la primera vuelta. Entonces vamos otra vez aquí a plantear mi gráfico. Perdón, acá. Entonces vamos a plantear aquí la salida y arranca. Da la primera vuelta. Profesor, ¿continúo? ¿Sí ven? Hay una pregunta. Profesor, ¿continúo? El profesor le dice, sí, continúe. Entonces se va y hace otra vuelta. Vuelve y pregunta. Profesor, ¿continúo? Sí. Vuelve y hace otra vuelta. ¿Cuándo termina el ciclo? Cuando el profesor cuando se pregunta, profesor, ¿continúo? Y él le dice, no. Ah, no, listo. Termina el proceso. Entonces, estos ciclos con número indeterminado de interacciones se rompen cuando una condición se cumple o no se cumple para poder o continuar el proceso o finalizar el proceso. ¿Sí? Si no sería pues un ciclo infinito. Y pues esa
ya la verdad así como que no tiene tanta gracia los ciclos infinitos. ¿Ok? Entonces, bueno, en este orden de ideas tenemos dos tipos. El uno es mientras que se coloca la condición y como les voy a mostrar acá, vamos a ver acá los dibujos, como les voy a mostrar acá, miren, mientras que ahí aparece la condición, se hacen ciertas acciones y hay un fin para ese mientras. Y el otro es, y aquí hay el mismo ejercicio anterior, pero explicado con este ciclo, y hay otro que dice repita hasta, es una estructura parecida a la al otro, pero entonces dice repita, coloca las acciones y en el hasta está la condición. Entonces, ojo ahí con esos dos detalles. Vamos a mirar nuestro ejercicio. Entonces, en nuestro primer ejercicio vamos a ver qué nos dice. Dice realizar un algoritmo que pregunte al usuario un número comprendido en el rango de 2 a 8. ¿Sí? Entonces, la condición es que el número, que se llama n, ese número tiene que estar entre el 2 y el 8. ¿Sí? ¿Qué número? Cualquiera, pero que el número esté entre 2 y 8, o sea que puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 o el 8. El algoritmo debe validar el número, o sea que después de que lo ingresen, tiene que mirar qué número es. Y dice, de manera que no continúe la ejecución del programa mientras no se escriba un número correcto. ¿Qué es un número correcto? Pues que esté entre 2 y 8. Ahí, pues a ese enunciado hizo falta, pues, como detallarle algunas cosas, pero básicamente lo que sí quiero que ustedes tengan en cuenta es, por ejemplo, que si se cumple esa condición que está entre el 2 y el 8, pues él me coloque un mensaje de número correcto, por ejemplo, y listo, ya, ahí terminaría nuestro proceso, no tendría que hacer más nada. Pero si no coloca un número que esté entre el 2 y el 8, él vuelve otra vez a pedir el número. Así, ¿hasta qué? Hasta que el número esté entre el 2 y el 8 y él ya pueda finalizar el programa. Entonces, como se pueden dar cuenta, no sé cuándo va a terminar. ¿Por qué? Porque no sé qué número va a colocar el usuario. Y hasta que el número no sea el correcto, eso no finaliza. Por lo tanto, vamos a ir, voy a borrar acá, vamos a resolver ese ejercicio. Y para resolver ese ejercicio, pues yo ya hice acá. Entonces, acordémonos que siempre que vayamos a arrancar un pseudocódigo, pues vamos con un inicio. Sería el primer paso. El segundo paso, entonces tenemos una declaración de variables, ¿sí? Y en esa declaración de variables, yo planteo dos variables. Una, que es el número que va a asignar el usuario. Y otra, que va a ser esa condición que se debe o no cumplir. ¿Para qué? Para que el proceso se siga repitiendo. Y entonces dice, yo utilicé, para este caso, utilicé el repita, ¿sí? O repeat until, repita hasta. Entonces, estos dos siempre van asociados. Uy, ahí disculpen la línea derecha. Entonces, yo voy a utilizar dos posibilidades con mi variable seguir. ¿Y cuáles son? Que si tiene asignado un valor de número 1, quiere decir que se cumplió todo y listo. Finalizo mi proceso. Pero si no se cumplió, le coloco un valor. En este caso yo le estoy colocando que valor de 0, pero puede ser cualquier valor que ustedes le quieran colocar, siempre y cuando no sea el mismo de acá. ¿Ya? Y con eso, automáticamente él vuelve a hacer mi ciclo. Entonces, empecemos a mirar. Entonces, repita y hay una secuencia ahí con un corchete. Pero lo voy a hacer con otro color. Con un corchete. Ay, pero cambiamos el color porque entonces no funciona. Con un corchete que finaliza acá el corchete. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué le voy a decir? Oiga,
Usuario, escriba un número comprendido entre 2 y 8. Y después de que lo escriba, pues lo leo, ¿sí o no? ¿Y de qué tipo son? Tipo entero. ¿Por qué? Pues le estoy pidiendo un número de entre 2 y 8, pues asumo, a menos que yo le detalle acá, escriba un número entero, que sería lo mejor, para que el usuario pues no se vaya a equivocar, un número entero comprendido entre 2 y 8. ¿Listo? Entonces, bueno. A eso entonces, ¿qué le digo? Vamos a una condición interna, ¿sí? ¿Y esa condición cuál es? Si ese número es menor o igual a 2 y es mayor o igual a 2 y es menor o igual a 8, que son lo que me dice ahí. Me dice que un número que esté comprendido entre el 2 y el 8, incluido el 2, incluido el 8. Por lo tanto, debe tener ese igual acá. De lo contrario, si yo no coloco ese igual ahí, ¿qué números serían válidos? ¿Alguien que me quiera colaborar? A ver, don Freddy, que está ahí presente. Ay. O bueno, espéreme, María, a ver si Freddy nos ayuda. Señor. Entonces, si yo no coloco el igual acá, en esta línea que está acá, ¿cuáles números serían válidos? ¿Qué rango sería válido? No, Freddy. A ver, Maris, colabóreme que Freddy ya se quedó. No, estoy pensando. 7. ¿Sería qué? 3 Del al 7, o sea, a 7, no correcto. contaría el 2 ni el 8. Sí, no me contemplaría ni el 2 ni me contemplaría el 8. Y resulta que el enunciado dice que sí, que lo tengo que tener en cuenta. Entonces, por lo tanto, debo colocar ese igual. O la otra posibilidad, ¿cuál sería? Si no coloco el igual, entonces el rango sería entre cuánto y cuánto. Si no coloco el igual, pues el rango sería entre 1 y 9, porque sería mayor que 1 y menor que 9. ¿Cuáles valores están en ese rango? Entre mayor que 1 y menor que 9. Ahí sí estaría perdón, más burrito. Borrar mi dibujo. No quiero borrar todos. Acá borrador. Pero es que hay que darle clic bien. Ok. Entonces, ahí sí sería el número 2 y sería el número 8. Ahí sí estaría mi rango completo. Entonces, vamos a... ¿Señor? ¿No? Entonces vamos a probarlo, a ver si funciona o no funciona. Entonces, André Felipe, hágame un favor, regáleme un número que no cumpla la condición. 10. El 10. Muy bien, entonces, don Andrés me dice el número 10. Entonces yo llego y digo, declaramos la variable seguir, y número de tipo entero, repita, entonces incluimos leer el número, entonces yo coloco el número 10. Entonces voy y miro, ¿10 es mayor o igual que 2? Si se cumple, ¿sí o no? Porque 10 es mayor o igual que 2. Y, ojo con eso, y 10 es menor o igual que 8. No, no se cumple. Por lo tanto, no entramos a este pedazo, pasamos acá un si no, entonces seguir igual a 0, hasta que seguir igual a 1. ¿Seguir es igual a 1? No, porque según aquí el cosito en moradito o en fucsia me dice que no, que es igual a 0. Por lo tanto, y me voy acá. Entonces, ahora le digo yo a Julián, hágame un favor, un número que esté entre 2 y 8. 4, profesor. Listo. Entonces Julián nos dice que el número 4, su color naranja, bien. Entonces llego y digo acá, ¿número es mayor o igual que 2?
¿Ese 4 es mayor o igual que 2? Sí. Muy bien. Y, ojo con eso, y 4 es menor o igual que 8. Sí. Listo. Por lo tanto, como se cumplieron las dos, entonces va a decir que imprima el número es correcto. Entonces ahí le va a decir el número es correcto. Hagan de cuenta que está funcionando el programa. Y a seguir le vamos a asignar el valor de 1. Y entonces llega aquí a Eso, seguir. ¿Seguir es igual a 1? Ah, sí, porque yo ya le asigné ese valor. Por lo tanto, de ahí va a pasar aquí a fin y terminamos nuestro programa. ¿en qué programa se puede comprobar que sí es cierto? Señor. ¿En qué programa se puede comprobar el código? PCInt. Y pues ahí no se me adelante tanto porque precisamente para la siguiente actividad, la que se les activa el día lunes, vamos a conocer la herramienta PSInt. Profesor, Señor, no entiendo no entiendo qué, Walter. cómo es Espéreme, yo la habilito última aquí. parte que dice seguir. Ah, ok, listo, esta partecita. Resulta que como él no tiene una forma de saber exactamente cuándo termina, entonces tengo que diseñar algo que se llama una bandera, o es una señalización para saber si termina o no termina. Generalmente esas banderas o esa señalización se hacen por medio de una variable. Y en este caso, utilizo esta variable, seguir. ¿Por qué? Porque ese nombre fue el que a mí se me ocurrió. Si a Walter o a Jonathan o a Julián se les ocurre que la variable es para, pues bueno, para. Otro dice, no, mi variable es una X. Ah, bueno, una X, no pasa nada. O sea, el nombre, ustedes lo definen. Entonces, para quedar claros ahí en esa partecita. Como yo Es necesito como, saber, señor. es como decir correcto o incorrecto. Sí, o sea, ahí usted realmente es por darle un nombre a la variable. ¿Qué es lo que me interesa acá? Lo que me interesa es el valor que yo le voy a dar a esa variable. ¿Para qué? Miren que yo estoy diciéndole que en el momento en el que se cumplan todas mis condiciones y todo funcione, yo le voy a dar un valor de 1 a esa variable. ¿Sí? O positivo, o no sé, lo que ustedes quieran, o la letra S. Eso sí depende de Ya, cómo lo quieran trabajar. A mí me gusta generalmente trabajar con numeritos. Cuando él adopte ese valor, entonces yo ese valor lo voy a tener en cuenta acá. ¿En qué? Lo voy a tener en cuenta en el hasta. ¿Por qué? Porque el hasta es el que me dice, oiga, aquí es donde finaliza mi proceso. Ya no tengo que seguirlo repitiendo. ¿Y cuándo se cumple? Pues cuando la variable tenga el mismo valor que le asigné al cumplir mis condiciones. ¿Ahí sí un poquito más claro, Walter? sí, señor, ya lo entendí. Listo. Entonces, ahí es donde se desarrolla ese procesito. ¿Cuántas veces se va a repetir eso? Pues hasta que se cumplan mis dos condiciones, entre por este ladito, o sea, hasta cuando entre acá y me cumpla todo esto. Ahí se me va a repetir todo el proceso una y otra vez hasta que se cumpla eso. Señor Jonathan, cuénteme. Uy, tenía el micrófono abierto. Entonces, listo. Eso con respecto a ese primer ejercicio. Ahora vamos al otro ejercicio. Cogemos acá el ratón. Y subimos. El segundo ejercicio dice acá, realizar un algoritmo que muestre los números de 1 en 1 hasta 15, usando una estructura para. O sea, aquí en lo que me está diciendo es, oiga, que el programita me muestre el número 1, luego el número 2, luego el número 3 y así sucesivamente, de 1 en 1 hasta el número 15. Eso es lo que él me está diciendo que haga.
¿Sé cuándo arranca? Sí, sé cuándo arranca. ¿Sé cuándo termina? Sí, también sé cuándo termina. ¿Y sé qué estructura es la chévere para eso? Sí, la estructura para, o en inglés, la que conocemos como el ciclo for. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo llego y voy hasta esta segunda parte. Entonces, voy a borrar aquí una cosa que fue parte de lo que ahorita hicieron sus compañeros, pero pues la verdad no me cuadro ahí el asunto. Pues yo los dejo que ustedes le hagan. Pero voy a declarar, voy a arrancar mi programa. Entonces, yo ya sé que él tiene que imprimirme los números en secuencia de 1 en 1 hasta el número 15. Por lo tanto, y sé, o sea, yo ya sé cuándo arranca y cuándo termina. En ese orden de ideas, yo solamente voy a declarar una variable, que es la variable i. Profe, a mí me gusta más la letra J, a mí me gusta más la palabra contador. Como les decía, cada cual coloca el nombre de su variable dependiendo de lo que quiera. Y en ese orden de ideas, yo le digo, bueno, i, que es una variable de tipo entero. Aquí entonces me toca cambiar y decirle acá, como ya mi variable no se llama secuencia, se llama i, le voy a dar un valor de 1 y automáticamente le voy a decir que va de i igual a 1 hasta 15, imprimir, ¿qué? Pues el valor que tenga la letra i. Y luego, ¿qué sucede? Que resulta que cada vez que termine, él tiene que incrementar su contador. Entonces, vamos a tratar de hacerlo acá, para que la cosa quede lo mejor entendida posible. Cambiamos de color por un color azul oscuro, y entonces yo llego y digo, el valor de i, el proceso de i igual a i más 1, y acá imprimir. Y me disculpan la letra tan pachuca. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, i es igual a 1. Esto se llama una prueba de escritorio. Y es donde vamos a comprobar si la cosa funciona. Y dice, para i de 1 hasta 15, ¿el valor de i está comprendido entre el rango de 1 a 15? ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo. Bien, me gusta que participen. Entonces, ¿qué hago? Imprimir el valor que tiene i. Entonces, el número 1. Luego dice, i es igual. Viene la pregunta, profe, usted tiene aquí una i y aquí tiene una i. ¿Cómo sabe él cómo debe hacer ese proceso? En programación, él siempre desarrolla primero lo que está después del igual y después va y le asigna el valor a la variable. Entonces, en este caso, él llega y coge i más 1. ¿Cuánto vale i? 1. O sea, 1 más 1, 2. Y luego se lo asigna acá. Fin de para. Entonces, vuelve otra vez. Para i hasta 15. ¿Cuánto está valiendo i? Está valiendo 2. ¿Está dentro del rango? Sí. Si está dentro del rango, entonces vaya e imprima lo que tenga de valor i. Entonces viene e imprime acá el número 2. Y luego, ¿qué dice? Oiga, el valor que tiene i, o sea, ese 2 más 1, y se lo asigna ahí. ¿Listo? Y vuelve otra vez. El valor de i está dentro del rango que está planteando. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Imprima, sume, asigne. Y vuelve otra vez. Y así hace el proceso hasta que por acá me da un número 15. ¿Sí? Aquí me suma a 16 y aquí asigna a 16. Cuando eso sucede, él llega acá y llega y dice,
16 está en el rango, ah, no, no está, entonces ahí automáticamente, como ya no se cumplió, entonces este 16 automáticamente iría acá, al fin del para, y luego finaliza el proceso. Y así me imprimió toda la secuencia del 1 hasta el 15. ¿Claro o más o menos claro o no tan claro? Clarísimo. ¿Alguien más? O André Felipe opina por todos. Está muy claro, profesor. Listo. Entonces, si la cosa ahí les quedó clara, básicamente, y me imagino que tomaron apuntes o tomaron un pantallazo o algo por el estilo, porque ya tenemos resuelto el segundo punto, y esa es una de las ventajas de los que asisten a los encuentros. Ay, espérenme, porque es que no me quiere tomar el ratón. Listo. Entonces, vamos al tercero, y el tercero solamente lo leo. Usando una estructura mientras realizar un algoritmo que escriba los números de 1 en 1 hasta 10. ¿Se parece el tercer punto con el segundo punto? Sí. Sí. Como se parece, voy y miro aquí una cosa. La estructura mientras. Y dice, mientras que ahí esté una condición, se cumpla una condición, haga tal cosa. Y fin del mientras. Por lo tanto, si yo tomo este ejercicio que está acá, lo voy a decir aquí por los dibujos. ¿Cómo creen ustedes que sería el proceso? ¿Arrancamos con un inicio? Sí, pues todos arrancan con un inicio. ¿Declaramos unas variables? Pues sí, declaremos esas variables. ¿Asignamos un valor asignamos un valor para la variable? Sí. Asignamos un valor para la variable. Este arranca con este tienes un para. ¿Cómo creen ustedes que debería ser para la estructura mientras? ¿Mm? ¿Qué? De a uno, no todos al tiempo. Sí, sí, no todas al tiempo porque me preocupan. Profe, ¿será que es mientras? O sea, ¿es lo mismo, solo que se cambia el para por el mientras o hay que hacer otra cosa adicional? A ver, mientras, creo que decía era mientras y la condición, ¿cierto? ¿Y cuál sería la condición? Entonces, mientras, y dice que, el ejercicio dice que le imprima de 1 en 1, bueno, aquí coloquemos el 2, para que se vea, hasta el número, Hasta el 10. muy bien, hasta el 10. Entonces, digamos que mientras la variable que asigna el valor sea que menor, mayor, menor igual, mayor igual, Mayor igual que 1 y menor igual que 15. Y menor o igual que menor o igual que 10, 10, 10, 10, 10, 10. ok, Sí, 10. menor o igual, ahí solamente hay que hacer esto. Mientras la i sea menor o igual que 10, haga. ¿Y qué es lo que hace? Imprimir el valor de i, sí, porque necesito que me imprima la secuencia. Hacer la secuencia, o sea, incrementar, sí, que incremente. Aquí dice fin del para. ¿Sería fin de qué? Mientras. Muy bien. Y él llega y vuelve otra vez acá. O bueno, volvería otra vez aquí a este mientras de acá. Como ya incrementó, entonces llega y pregunta, ¿2 es menor o igual que 10? Sí. Ah, bueno, entonces haga otra vez el proceso y repita hasta que le da el valor de 11. ¿11 es menor o igual que 10? No. Entonces vaya acá.
fin del mientras y fin. Y listo, resuelto. ¿Complicado el asunto? No importa No, si no, no señor. es negativo. ¿Cómo? ¿No importa qué? Si es un número negativo. No importa si es un número negativo. En este caso, no hay forma de que le vaya a dar un número negativo porque ustedes acá le están diciendo que arranca desde 1 y siempre va incrementando. O sea que no va a llegar a números negativos. Pero si el ejercicio a ustedes le piden que hacer con números negativos, pues entonces lo plantearían de esa forma. Por ejemplo, un -1 y aquí sería y, o sea, por ejemplo, que les dijese desde el -1 hasta el -50. Entonces ustedes tendrían acá, en lugar de incrementar de esta forma, tendrían que hacer como y es igual a y más o menos. Menos. Menos, correcto. Porque, ay, perdón. Ujú. Tendrían que hacerlo así y la i allá al principio tendría que arrancar acá como en un -1. ¿Para qué? Para que el -1, entonces -2 y luego -3 y así sucesivamente. ¿Sí? Porque si ustedes le colocan acá, le colocan un más, entonces ahí ya van a entrar en un conflicto porque -1 más 1 daría 0. Y luego 0 más 1, 1. Y ya una vez les cambió todo el proceso. ¿Esto qué es lo que les enseña a ustedes? Aparte de que espero que no les dé un dolor de cabeza muy grande, este cuento de los ejercicios de programación, les enseña a analizar, ¿sí? Les enseña a buscar soluciones y no a buscar peros o problemas. Porque es que si ustedes se han dado cuenta, mucha gente les colocan un problema, les plantean una solución y a la solución siempre le encuentran un pero, y no avanzan, se quedan ahí estancados. Esto lo que les ayuda a ustedes es a que miren todas las posibilidades que pueden existir, hagan un análisis del proceso y que escojan la mejor solución. Si uno no se plantea problemas, pues no encuentra soluciones. Es así de simple. Eso es como las relaciones de pareja. Si a la relación de pareja todo es bonito, todo es lindo, todo es no sé qué más, pues chévere, y todo el asunto. Pero el problema es que si no se le plantean así sean problemas pequeñitos, cuando se les plantea un problema, generalmente eso termina siendo un acabose. Entonces hay que aprender a enfrentarse a los problemas para poder aprender a buscar soluciones.